Adelante, Gaby. We see that Gaby raised her hand. Go ahead. Buenas tardes, yo soy Gaby desde Argentina, desde el sur. Nosotros a partir de mañana empezamos a hacer nuestros rituales agradeciendo por las cosechas de todo el año, tanto cosecha material como cosecha espiritual, mirando al norte, porque el sol empieza a alejarse de nosotros a un tranco de pollo o de gallina. Lo despedimos para que ustedes, los del norte, lo reciban. Y vamos a dejar descansar a la tierra, que ya empieza el otoño, empiezan a secarse las hojitas, así que le agradecemos y les dejamos mucho abono para que en su descanso, mientras duerme, se vuelva otra vez fértil. Y bueno, sobre todo es lo lindo que entregamos, despedimos al sol para que ustedes lo reciban en esa danza constante. Siempre alguien lo va a tener, así que ahora nosotros encomendamos al sol a ustedes para que lo cuiden y lo respeten. So tomorrow, so tomorrow, well, first, she introduces herself. She's Gaby, and she's in Argentina, so she's exactly in the south. And she's saying that from tomorrow, they are going to start their ceremonies to give thanks for the harvest of all of the year. And the special thing is that they are going to be saying goodbye to the sun, and they are going to be giving it to us. So we're here in the north, so she's saying we are literally sending it to you. We are giving, I don't know the word exactly, but it's like giving it to you, so you now take over to take care of him. And we know that there's gonna be always a place in which the sun is gonna be, but now we are sending it to you. And now that here we're gonna start having the fall time, we're gonna let the leaves fall down. That's what's gonna become the fertilizer for the next planting that we are gonna have. So that's what we are doing, sending it with a lot of love. Perdón, Gaby, no quería cortarte, no sé si habías acabado de decir todo lo que tenías que decir. Solamente eso, y que nosotros también hemos escuchado el llamado de la Unión del sur, el centro y el norte. Bueno, yo soy descendiente de mapuche, tenemos gente también en Chile, que estamos haciendo unión con gente de México, con gente de Guatemala. Yo hice el llamado y hay gente acá también, de México, mi grupo, donde estamos justamente siguiendo eso, la unión entre las sabidurías, encontrar que en el fondo todos, aunque lo digamos con distintas palabras, tenemos la misma sabiduría. Estamos haciendo un grupo de estudios de eso, donde nuestra foto de grupo es justamente el águila, el Quetzal y el colibrí y el cóndor. Y bueno, acá también hay gente de Costa Rica, de Guatemala, muchos de México, de Estados Unidos. Y bueno, del sur habemos poquitos, pero ahí vamos. No habemos tantos. El sur está luchando de una manera un poquito antigua, y estamos esperando los que ya nos dimos cuenta que por ahí no va, de que la lucha vuelva a amor. Nuestros hermanos están peleando una guerra desde la agresividad que no solo está produciendo mucha dolor todavía. So I just asked her if she had something else to say, because I felt that I jumped in because of the translation, but she's saying that's it. And just to let us know,
She's also a Mapuche descendant. So where she's at, there's also a group of people that are gathering just to be able to start in this new path, because in the South, there's a lot of people still that is fighting in this old way that is like with a lot of aggressivity, even with violence. So it's like if the people that are with her are like more like patiently awaiting for them to like, realize that that is not the thing. But for now, the people that are with her are working on realizing that it's going to be in another way. So there's a lot of people in the South, but as she said, not many. And they are gathering also with people in Mexico, in Costa Rica, that are a little bit more aware of these things. So they are working on this together. Wow. Nyawagoa. Mucho gusto. What you relay makes the whole picture comes more into view. Con lo que nos cuentas es como que nos revela mucho más cosas todavía, alinea la visión justamente. This is bringing back things that I remember hearing in the Longhouse when I was a little kid. Y me hace recordar cosas que yo escuché en la Casa Larga cuando era un niñito. So, at this time, it's very fitting that you're going into your final harvest. Entonces es bien coincidente que sea justo ahorita que vayan hacia su cosecha final. When we know, just like here, when we're in our final harvest, this marks it's the end of that year now, basically. Porque sabemos aquí cuando estamos en la cosecha final, pues es como el fin de año. We know that's when we go into transition, like you. Now we know that our eldest brother, the son, is going to bring the fire to the great house of the south. Y sabemos que es a partir de aquí que van a la época de transición, y entonces es cuando nuestro hermano mayor, el sol, va a pasar la transición justamente del fuego. And where you are now, you know that our eldest brother, the son, is going to bring the fire to the great house of the north. Y en donde ustedes se encuentran, entonces, como lo dice, saben que hermano mayor, el sol, va a traer el fuego de la casa del sur a la casa del norte. So when we think of that pivotal balance again, y cuando pensamos de nuevo en este equilibrio pivotal, that in the center always the same date, but on either side it could have a couple of days of fluctuation. En el centro siempre sería el mismo tiempo, a pesar de que pudiese tener un par de días de fluctuación. But there is the equilibrium between the two. Pero hay el equilibrio entre ambos. It's like you can almost picture somebody in the south playing tennis or something with someone in the north. Es un poco como si se pudiese ver a alguien en el sur que está jugando pelota con alguien en el norte. So when you send it to us, now it's our turn to receive it and then to do our part with it until it's time for us to send it back. Entonces cuando nos lo mandan es como nuestro turno de poderlo recibir y de hacer algo que valga la pena con ello para poder volver a mandarlo de vuelta. So our interaction today, just what you shared, brings a larger understanding, a better perception. Entonces, en nuestra interacción solamente con esto que acabas de compartir ya nos trae una mayor comprensión de lo que estamos haciendo. So now I know tomorrow when we are beginning the opening of the forest, entonces ahora sé que mañana cuando vamos a hacer nuestra ceremonia de la apertura del bosque, that we are in a great interaction with our sisters and brothers in the south. Estamos en una gran interacción con nuestras hermanas y hermanos del sur. That they are sending us the fireball. Que nos están enviando la bola de fuego. This is our ball game. Y ese es nuestro juego de pelota. This is the game that we play back and forth between us. Y es el que jugamos entre ambos. It's the game of life. Y es el juego de la vida. And truly we can start to see the great balance that our ancestors established within creation. Y podemos ver en verdad el gran equilibrio que nuestros ancestros habían establecido en la creación. The pool of amniotic fluid is a whirlpool. Porque este jalar del fluido amniótico es como va por todos lados. If you can imagine like a hurricane, all kind of things blowing all around. Así como un huracán que va a hacer que todo se mueva. And what has happened here on our Mother Earth is that the love has brought order to all of that is just flying around. And our ancestors worked and struggled and strived to put this all in a perfect balance.
Y lo que pasó es que fueron nuestros ancestros los que hicieron todo este esfuerzo para poder acomodar y ordenar todo esto. Like you have identified, many people in the South are in some type of new aggression. It's a 500-year aggression. It's a male dominance that everybody has been consumed in. Y como tú misma identificaste, allá en el sur y en muchos lugares la gente está todavía atrapada por este nuevo tipo que es de la agresión. Es una agresión de hace 500 años, pero es como si no los puede dejar. Through this knowledge sharing, we will bring an end to this corruption. Pero mediante el compartir este conocimiento vamos a poder hacer que esta corrupción pare. But we won't bring an end to that corruption by fighting against that corruption. Pero no vamos a poder lograrlo si luchamos contra esa corrupción. We will bring an end to the European corruption by quite simply being who we are supposed to be. Vamos a terminar la corrupción del europeo simplemente siendo quienes tenemos que ser. So Nyawagoa, for your part of this vision, because you just connected my right eye to my left eye. Entonces, muchas gracias por compartir esto, porque ahorita me acabas de hacer conectar mi ojo izquierdo con el derecho. And within all this magic that's happening today, Y con toda esta magia que está ocurriendo el día de hoy, near the end of the day, around 7 o'clock tonight, we're going to be meeting up with an old friend, a Mapuche man. al fin del día vamos a encontrarnos con un viejo amigo que es un hombre mapuche. So it seems like we're all flowing in the same power today. Entonces parece que estamos en el mismo flujo el día de hoy. Yeah, we're going. Muchísimas gracias, Gaby. Oh, Gaby que había pedido hablar. If not, we're going to let Gaby speak because she wanted to share something else. Yeah. Adelante, Gaby. Yo solo introduzco una reflexión que en algunas personas del sur con la que me he estado conectando nos estamos teniendo, pero es algo que no sabemos. Estamos intuyendo que parte del mensaje de nuestros ancestros era que en nosotros renacerían, pero a la vez aprenderían a cómo comportarnos en estos nuevos tiempos, porque ya han pasado 500 años y es un nuevo ser. También nos iba a encontrar que no estábamos preparados, pero ellos decían que el sur tenía una esencia más espiritual, el norte tenía una esencia más racional. Eso yo lo digo desde acá abajo, pero no tengo el paneo general, yo te digo lo que se ve desde acá, y que sería a través del centro que deberíamos ambos equilibrar esas dos partes, que el sur, como nosotros entendemos la Pachamama o la Mapu, sería la parte femenina y el norte sería lo racional y la parte masculina. Entonces, estos son mensajes que nos vienen cayendo en sueños. Nosotros también nos comunicamos mucho a través de ensueños con nuestros antepasados, pero me parece que sería muy bonito que podamos ir viéndolo y construyendo entre todos. Yay. So this is just a reflection of something that I have been hearing down here, and mind you that I don't have the complete background of where it comes from, but that's what I've heard. And it is that the south is going to be more like a spiritual energy, and it is like the north is going to be more like mental. So the function of the center is to re-equilibrate this, and in another interpretation way, it is that the south is more like a female energy, and the north is more like a male energy. So again, it is up to the center to be able to balance those two. And I have been hearing that in these times, it's like, it's more that we might not be prepared for this new transition, but this new transition is exactly to leave behind all of this genocide that has been going on for these 500 years. So this is the task that we are at, that is through the connection, through the center of the north and the south, which has been said, that is how we are going to be able to do it. So it seems to me
that we have to dig in more, like we have to know more how to continue articulating and making this grow and turn into reality. Wow. Yeah, the only thing I got to respond to that is I agree with everything you said 100%. Lo único que me queda decir a eso es que estoy completamente de acuerdo al 100%. Okay.